Bueno, pues ahora vamos a ver el principio de la multiplicación. Digo, el principio de la suma o de la adición, que dice así: supongamos que un procedimiento designado como 1 se puede hacer de n subíndice 1 maneras. Y supongamos que un segundo procedimiento designado como 2 se puede hacer de n sub 2 maneras. Supongamos además que no es posible que ambos 1 y 2 se hagan juntos. Entonces el número de maneras como se puede hacer 1 o 2 es n1 más n2. Vamos a considerar este ejemplo. Vamos a considerar que vamos a ir de la Ciudad de México a Guadalajara. Y el viaje lo podemos hacer por autobús, pero hay 3 líneas posibles que podemos tomar. Y vamos a suponer que el viaje lo podemos hacer en avión. Y supongamos que aquí hay 2 compañías que nos ofrecen ese viaje. Bueno, entonces, ahorita olvídense de estos dos de acá. No, pero aquí era con azul, ¿verdad? Para que se vea bonito. Aquí el viaje es por avión. Y hay 2 compañías que ofrecen el viaje. Bueno, entonces vean, ahorita olvídense de estos. Esto va a ser para la generalización. Aquí, ¿de cuántas maneras sería posible ir a Guadalajara? Bueno, vamos a suponer que el procedimiento 1 es irse en autobús. Y el procedimiento 2 es irse en avión. Entonces, hay n subíndice 1 maneras igual a 3 maneras de irse a Guadalajara en autobús y n subíndice 2 igual a 2 maneras de irse a Guadalajara en avión. Entonces, el número total de opciones que tenemos para ir a Guadalajara, pues sería n1 más n2, porque fíjense que no se puede hacer uno seguido del otro, o sea, no se puede hacer el procedimiento 1 seguido del procedimiento 2, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si se van en autobús en una de las líneas, pues ya están en Guadalajara. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya no se pueden ir en avión porque ya se fueron. Y además ya se fueron en una línea. Se fueron por la, pues no sé qué compañías, se fueron por la ADO, por ejemplo, ¿no? Quién sabe si la ADO vaya para Guadalajara, pero bueno, supongo que se fueron por autobuses de Oriente. Pero más bien, como dices de Oriente, pues yo pensaría que más bien van hacia el oriente y no hacia el poniente, pero bueno, no sé, a lo mejor sí van para allá. Pero el caso es que aquí teóricamente hay 5 maneras. ¿Ya vieron por qué aquí se aplica el principio de la suma? Porque no es posible aplicar el procedimiento 1 seguido del procedimiento 2. Ahora, para generalizar este principio de la adición, pues vamos a consultar, nada más que déjenme hacer una pausa. Bueno, entonces vean, el principio de la adición se puede generalizar también. Vean, podemos decir esto: si hay k procedimientos y el iésimo procedimiento se puede hacer de n subíndice y maneras, con i variando desde 1 a k, que es el número de procedimientos, entonces el número de maneras como podemos hacer el procedimiento 1 o el procedimiento 2 o el procedimiento 3 o el procedimiento 4 y así sucesivamente hasta o el procedimiento k, está dado por la suma de el número de maneras en que se puede hacer cada uno de ellos. Hay que notar que, vean, que estos procedimientos no se pueden realizar conjuntamente. Nuestro ejemplo sería nada más que ahora vamos a meter más posibilidades. Vamos a copiar este mismo, pero ahora ya le voy a poner, ahora aparte de poder viajar en autobús y en avión, también se puede viajar en tren. Hagan de cuenta que se puede viajar en tren y que hay 2 compañías también. Lo voy a poner así, compañías
que si no, no cabe. Y también en auto. Ajá. ¿Sí? Y aquí solo hay una manera, que es que tome mi carro particular y que me vaya. Ajá. Bueno, entonces vean. El procedimiento 1 es irse en autobús. El procedimiento 2 es irse en avión. El procedimiento 3, irse en tren. El procedimiento 4, irse en auto. Hay 3 maneras en que me puedo ir en autobús, porque hay 3 líneas. Hay 2 maneras en que me puedo ir en avión, porque hay 2 líneas. Y hay 2 maneras en que me puedo ir en tren, porque hay 2 compañías que ofrecen ese viaje, ajá, con diferentes itinerarios. Y me puedo ir en auto. Ajá. Fíjense que no se puede hacer ninguno de ellos seguido del otro. ¿Sí se ve claro eso? Que no se puede hacer el procedimiento 3 y luego el procedimiento 2, seguido el procedimiento 2. Sí, profe. Bueno, Sí. pues entonces el número de maneras de hacer 3 es 3 y el número de maneras de irse en auto es 1. Bueno, entonces el número total de maneras en que se puede hacer uno cualquiera de estos procedimientos, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser la suma del número de maneras en que se puede ejecutar cada uno de ellos. ¿Ah? Tengan bien en cuenta que aquí no se puede hacer un procedimiento seguido del otro. Bueno, entonces el número de maneras totales para irse de aquí a Guadalajara va a ser 3 y 2, 5 y 2, 7 y 1, 8. Ajá. Es el número total de maneras en que se puede hacer o el procedimiento 1 o el procedimiento 2 o el procedimiento 3 o el procedimiento 4. Ajá. N3 sería 2, me dicen por ahí. Ah, pues sí, es cierto. Ya me equivoqué. Perdón, ahí me equivoqué. Confundí el 3 con el 2. No, no es cierto, ahí me equivoqué. Sale. Bueno, algo que nos va a servir para nuestras técnicas de combinatoria es definir el factorial de un número entero positivo. O el 0 también. Bueno, ya lo voy a poner el 0, ya lo dije. Vean, vamos a definir, supongan que n es un entero positivo. Acuérdense que los enteros eran con una z de la palabra sal. Y que sea positivo, pues le voy a poner aquí. Ajá. Si n es un entero positivo, entonces se define el factorial de un número, del número n, como el producto de todos los enteros desde el 1, todos los enteros positivos desde el 1 hasta n. ¿Ah? Así se define. Y además se define el 0 factorial como 1. Ajá. Bueno, esa es la definición. Ahora, por ejemplo, si quiero calcular el 5 factorial, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Claro, también lo podrían hacer al revés, ¿no? 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿no? Eso ya lo saben ustedes. Bueno, entonces aquí el 5 factorial sería 1 por 2, 2. Por 3, 6. Por 4, 24. Por 5, 120, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, esa es la definición. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es una permutación. A ver, el arreglo ordenado de n objetos o elementos distintos se denomina permutación. El número de maneras en que se pueden ordenar n objetos distintos tomados r a la vez se denota por NPR, que se lee, bueno, aquí NPR, ¿no? Eso, entonces, ¿qué es una permutación? Bueno, a ver, vamos a suponer que aquí tenemos un conjunto de objetos distintos. Por ejemplo, tenemos una manzana,
un corazón. Bueno, tampoco, no me salió muy bien, ¿no? Una carita feliz. Tenemos un triángulo y un cuadrado. Ajá. Vean que tengo 5 objetos distintos. Ahora, si tomo 3 de estos, por ejemplo, la manzana, la carita feliz y el cuadrado, a esta le llamo permutación de los 5 objetos tomados 3 a la vez. ¿Ah? Tres a la vez. ¿Sí? Pero no es la única permutación de los 5 objetos tomados 3 a la vez. Por ejemplo, yo podría haber tomado este, y este. Y también esta es una permutación de los 5 objetos tomados 3 a la vez. Ajá. Claro que incluso esta es otra, miren. Otra permutación de esos objetos sería así. Puede que sean los mismos, vean, pero ordenados de manera diferente. Esta también es una permutación de los 5 objetos, que tengo aquí, tomados 3 a la vez. Y esta es diferente de esta. ¿Por qué son diferentes? Porque están ordenados de manera diferente. ¿Sí? Y también, pues podría tomar esta otra permutación de esos 5 objetos tomados 3 a la vez. Ah, no, acá ya hay un triángulo. Acá vamos a poner el cuadrado. Y la carita feliz. Esa es otra permutación de los 5 objetos tomados 3 a la vez. El número de maneras en que se pueden ordenar estos 5 objetos tomados 3 a la vez lo vamos a denotar así. 5PR. Entonces, 5PR va a ser el número de maneras en que se pueden ordenar estos 5 objetos tomados 3 a la vez. Ahora bien, podríamos no tomar 5, sino podríamos poner algo así como esto. De esos 5 objetos, ahora voy a tomar 4, por ejemplo. Ahora agarro este, y este. Esta es una permutación de los 5 objetos, de estos 5 objetos tomados 4 a la vez. Y no es la única. Si cambio el orden de estos, pues es otra, ¿no? Vean, son los mismos que están acá, sin embargo, la permutación es diferente porque el orden importa. Estas dos son permutaciones diferentes de estos 5 objetos tomados 4 a la vez. Ajá. Claro, puedo tomar, por ejemplo, este. Aquí tenemos otra permutación de los 5 objetos tomados 4 a la vez. El número de maneras en que se pueden ordenar estos 5 objetos tomados 4 a la vez se le llama 5P4. Y también podríamos poner 2 nada más. ¿Ah?
Esta de aquí es una permutación de estos 5 objetos tomados 2 a la vez. También esta es otra. Esa es otra permutación de los 5 objetos tomados 2 a la vez. Y vean que son diferentes. Aunque son los mismos objetos, están ordenados de manera diferente y por lo tanto son 2 ordenaciones diferentes. Son 2 permutaciones diferentes, ¿sí? Claro, puedo agarrar cualquier otra pareja. Aquí tenemos otra permutación de los 5 objetos tomados 2 a la vez. ¿Cómo ven? Ya más o menos. Más o menos quedó. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora un teorema. Supongan que tengo un conjunto de objetos distintos. Le voy a llamar el conjunto O. Tenemos el objeto O1, el objeto O2. Bueno, creo que ustedes no están acostumbrados a esto, voy a llamar así. El objeto O1, el objeto O2, el objeto O3 y así. Todos son diferentes. El objeto N. Ajá. Ahí tengo un conjunto de N objetos diferentes. De aquí voy a agarrar R. Ajá. Aquí voy a agarrar R. Es decir, por ejemplo, podría agarrar los primeros nada más, ¿no? Podría agarrar un conjunto de tamaño R que fuera este, miren. El objeto 1, el objeto 2, etcétera, hasta el objeto R. Claro, R es menor o igual que N, ¿no? Entonces, si R es estrictamente menor que N, pues aquí no habría tomado todos, digamos, si R es menor que N. Si R es igual a N, pues entonces el conjunto es el de arriba, ¿no? Este conjunto de abajo es igual al de arriba, si R fuera N. Si R fuera N. ¿Ah? Bueno, lo que me dice este teorema es que el número de permutaciones de N objetos distintos, de estos N objetos distintos, tomados R a la vez, o sea, si los tomo aquí de R en R, está dado por este número, que es N factorial entre N menos R factorial. Ajá. Vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, a ver, voy a agarrar, vean, aquí voy a acomodar los objetos. Aquí voy a acomodar el primero, luego voy a sacar otro, luego voy a sacar otro, y así, hasta sacar el último. Los voy a seleccionar de este conjunto, voy a seleccionar R objetos y los voy a ir acomodando aquí, en estos lugares. ¿Sí? ¿Sí se entiende qué es lo que voy a hacer? Y voy a contar el número de maneras en que se puede hacer eso. Bueno, entonces vean, voy a definir el procedimiento P1. El procedimiento P1, ¿en qué va a consistir? El procedimiento P1 va a consistir en seleccionar un objeto del conjunto O y acomodarlo en la primera posición, aquí. Ajá. Entonces, seleccionar un objeto de O y, bueno, al azar. Seleccionar un objeto de O. Mejor le pongo aquí, seleccionar al azar. Seleccionar al azar un objeto de O y acomodarlo en la primera posición. Uy, qué fea me salió la letra, ¿no?
primera posición de la R-ada. Esta es una R-ada porque aquí vamos a meter, podemos meter, digo, R objetos. Acuérdense que esto es una pareja ordenada. Esa es una tríada ordenada. Y así si tuviera N, pues es una N-ada ordenada. ¿Ah? Pues como tiene R, pues es una R-ada. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, P1, seleccionar al azar un objeto de en conjunto O y acomodarlo en la primera posición de la R-ada. ¿Cuántas maneras hay de hacer eso? ¿Me podrían decir? ¿De cuántas maneras pueden seleccionar un objeto de aquí? Aquí. Seleccionamos un objeto de aquí, saco al azar uno de esos objetos y lo acomodo aquí. ¿Cuántas maneras hay de hacer eso? Díganme. N veces. ¿Cuánto? N. N, exactamente. Hay N maneras de ejecutar N1. Porque hay N objetos, ¿no es cierto? Listo. Ahora, ya que acomodamos un objeto aquí, aquí ya está ocupado, ¿no? Entonces, el procedimiento P2 ahora va a ser seleccionar al azar un objeto del conjunto O y lo vamos a acomodar en donde, aquí en la segunda posición, ¿me entienden? Ah, pues eso así lo voy a definir. Entonces vamos a hacer ahora a definir el procedimiento P2, que consiste en seleccionar al azar un objeto de entre O, bueno, ya de entre, bueno, sí, de entre O, y acomodarlo en la segunda posición de la R-ada, porque la primera ya se ocupó. ¿Cuántas maneras hay de hacer esto? N menos 1. N-1, exactamente. ¿Ya vieron por qué? Porque al sacar yo un objeto de aquí, para ponerlo aquí, ya me quedé con N-1 objetos, ¿no es cierto? Entonces mi próxima selección para ubicar a uno de esos objetos aquí, pues ya nada más quedan N-1 objetos, ya nada más se hace de entre esos N-1 objetos. Entonces, efectivamente, hay N-1 maneras de ejecutar P2. Ahora, ¿cómo definirían P3? Pues igual. N menos 2. Exacto. Seleccionar al azar un objeto de entre O y acomodarlo en la tercera posición. Ajá. En la de la R-ada. Una vez que se ejecute el procedimiento P3, ya quedaron ocupados estos tres lugares. ¿Están de acuerdo? Está claro que puedo definir un procedimiento P4 como, como seleccionar al azar un objeto de entre O y acomodarlo en la cuarta posición. Y luego en la quinta, en otro procedimiento P5. Y luego en la sexta y así. En la sexta. En general,
puedo definir el procedimiento PR como el de seleccionar al azar un objeto de entre O y acomodarlo en la R.ª posición. Ajá. ¿Cuántas maneras hay de hacer? Ah, bueno, acá me faltó poner esto. ¿Cuántas maneras hay de ejecutar el procedimiento P3? Pero ya me lo habían dicho por ahí, ¿no? Hay... ¿Cuántas maneras eran? Alguien me lo había dicho aquí. N menos algo. N-2. N menos 2 maneras de ejecutar P3. Ajá. Y al último, pues se selecciona al azar un objeto de O y acomodarlo en la décima posición. Ya cuando se viene uno a ejecutar este, pues se trata de llenar este lugar, ¿no? Bueno, vean, ahora voy a definir el procedimiento. Ah, bueno, aquí hay... ¿Cuántas maneras hay de ejecutar el procedimiento résimo ahí? ¿Hay N-R maneras? Híjole, no te entendí. ¿Cuántas? N-R. Casi, pero no, mira, fíjate. A ver, cuando hay... oh, se cruzaron los controles de Zoom. Miren, cuando se selecciona al azar un objeto de entre O y se acomoda en la primera posición de la R.ª, hay N maneras de ejecutar uno. Hay N. Luego, para seleccionar, después, seleccionar al azar un objeto de entre O y acomodarlo en la segunda posición de la R.ª. Hay N-1 maneras de ejecutar P2. O sea, en P2 hay N-1 maneras de ejecutar el procedimiento P2. En P3, en P3, en P3 hay N-2 maneras de ejecutar P3. Vean que este número y este son diferentes. ¿Ya vieron? Este es uno menor que este. Este que se resta es uno menor que este. ¿Ya se ve? ¿Ah? Entonces, después de ejecutar el procedimiento résimo, tendríamos que hacer lo mismo. Miren. Este de aquí es uno menor que este, ¿no? Lo que se le resta a n es uno menor que este. Entonces, lo que se le resta a n es uno menor que ¿quién? En el procedimiento PR debería ir aquí n menos ¿qué? Pues r menos 1, ¿están de acuerdo? Para que así r menos 1 es menor en 1 que r, así como el 2 es menor que 3, ¿no? En 1. A 2 le hace falta 1 para llegar a 3. A r menos 1 le hace falta 1 para llegar a r. Entonces, ¿cuántas maneras dije que había aquí? ¿No? Entonces, bueno, este debe ser 1 menor que r, el número que va aquí. Y bueno, pues entonces va a ser r menos 1. ¿Y esto qué es? Pues entonces dice que hay n menos por más menos r, menos por menos más, 1. Entonces hay n menos r más 1 maneras de ejecutar PR.
Bueno, ahora bien, vamos a definir el procedimiento. Ahora definamos el procedimiento P. Que consiste del procedimiento 1 seguido del 2. Bueno, el procedimiento 1 más bien es procedimiento P1. Seguido del procedimiento P2. Seguido de 3, seguido de 4, seguido de, etcétera, hasta de del último, de PR. Bueno, aquí era del procedimiento P2. Ajá. ¿Cuántas maneras hay de ejecutar el procedimiento P, que consiste del procedimiento P1, seguido de P2, seguido de P3, seguido de P4? Fíjense que cuando ejecutamos ese procedimiento P, pues primero, al ejecutar el procedimiento P1, pues ya llenamos la primera posición, o sea, aquí. Después de ejecutar el procedimiento P2, ya llenamos aquí. Después de ejecutar el procedimiento P3, llenamos aquí, y así sucesivamente. Después de ejecutar el procedimiento PR, pues llenamos acá y ya queda la RAda completa. Y ya tengo el número de maneras que se ejecuta este llenado, este, y etcétera. Y es el producto según el principio de la multiplicación, porque aquí se puede hacer el procedimiento 1, seguido del procedimiento 2, seguido del procedimiento 3. Entonces, el número de maneras, y eso se llama NPR, que es N por N menos 1 por N menos 2. Aquí no se ve muy bien. Y así, hasta llegar a N menos R más 1. Ajá. Muy bien, esa fórmula es esta que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo obtener esta otra? Pues simplemente multiplicamos por un 1. El que seguiría de este, sería N menos R y así. Luego podríamos seguir N menos R. El caso es que yo aquí pongo N menos R factorial y divido entre N menos R factorial. Y como pueden ver, entonces lo que estoy haciendo es multiplicar por un 1 disfrazado de N menos R factorial entre N menos R factorial. Pero esto pues ya es N factorial entre N menos R factorial. Que pues es esta fórmula de aquí. Ajá. Y así queda. Bueno, pues entonces ahora vamos, vean, encontrar el número de permutaciones de las letras A, B, C, D y E, tomando 3 a la vez y luego los 5 a la vez. Bueno, una manera de hacerlo, pues sería ponerlas todas, ¿no? Es decir, a ver, aquí hay una permutación, bueno, pero primero de 3. De 3 diría yo, por ejemplo, agarro A, B y C, ¿no? Ahí está una permutación. Luego diría, a ver, A, B y D, ¿no? Por ejemplo. Y luego A, B y E. Aquí está, son 3 permutaciones de los 5 objetos tomados 3 a la vez. Pero ya vieron que como que va a ser un poco largo, ¿no es cierto? Ya vieron que como que no es negocio.
luego profe. BCD. Entonces, no, decimos, no, así no. Y como ya vimos una formulita, digo, pues ya me dijeron, según este teorema, que el número de permutaciones de n objetos tomados R a la vez era NPR. Y en este caso, n vale 5. Hay 5 objetos distintos y como vamos a tomar de 3 en 3, pues R vale 3. Así que el número de objetos, el número de permutaciones que se puede conseguir con estos 5 objetos tomados 3 a la vez es 5p3. Y según la fórmula que vimos antes, pues este era, bueno, lo voy a poner aquí y luego ya pongo el caso particular. Caso particular acá. Acá arriba la fórmula. Acuérdense que esto era n factorial entre n menos r factorial. Ok, no me dejó escribir. Entonces, en este caso, pues va a ser 5 factorial entre 5 menos 3 factorial. Que esto pues me queda entonces 5 factorial entre 5 menos 3, 2 factorial. Y bueno, pues vean que esto lo pueden poner así. Lo tienen en la calculadora por si lo quieren sacar de la calculadora. ¿Ya lo vieron? Ahí en la calculadora lo tienen. Tienen esto. Lo único que tienen que hacer en su calculadora es poner el 5, luego P, luego 3. Porque eso, ese NPR, este NPR que tengo aquí, también se puede poner así, NPR, que es como aparece en la calculadora. Entonces en la calculadora pueden poner esto, luego teclear donde está NPR y luego el 3. Ya le dan igual y les aparece el resultado. Aquí lo podríamos hacer así. 5 por 4 por 3 por 2 factorial. ¿Por qué 2 factorial? ¿Por qué me paré ahí? Pues porque abajo hay 2 factorial. Y entonces, pues cancelaría, ¿no? Este con este. Y ya nada más multiplicaría los demás. Sería 5 por 4, 20 por 3, 60. Y me daría 60, que es lo mismo que les debe dar la calculadora si oprimen 5p3. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo vieron en la calculadora? Ya, profe. Ya, profe. Ya, bueno. Entonces, ¿ya le salió? Continuamos. Ahora, acá en la pregunta me dicen, tomando 3 a la vez y luego los 5 a la vez. Bueno, si tomo los 5, entonces ahora voy a tomar los 5. Quiere decir que n va a ser otra vez 5, pero ahora r es 5. Y entonces, ¿cómo queda la fórmula? ¿Cómo queda esta fórmula ahora? Pues queda así. 5p5 es igual a 5 factorial entre 5 menos 5 factorial. Pero 5 menos 5 es 0. 0 factorial. Pero acuérdense que 0 factorial lo habíamos definido como... ¿Dónde está? Como 0 1. factorial 1. ¿Ya vieron? Entonces, aquí no se indetermina como cuando dividen entre 0, porque 0 factorial. Aquí como que... Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Esto lo voy a correr hacia la izquierda. Y este ya acaba acá arriba. Y aquí, entonces me queda... caray. Me llevé este. Acá también, ¿verdad? Acá 5 factorial. Esto me da 5 factorial. Porque 0 factorial es 1, ¿no? Y hace ratito vimos que 5 factorial era 120. Ajá. Entonces hay 120 maneras de permutar estos 5 objetos.
y 60 de permutar los 5 tomados 3 a la vez. Entonces, como verán, pues eran muchos como para estarlos enumerando como lo quería yo hacer al principio, ¿no es cierto? No era buen negocio ese. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, ¿cuántas permutaciones diferentes se pueden hacer con las letras de la palabra columna? Luego, inciso B. ¿Cuántas de esas permutaciones empiezan con la letra M? Ah, bueno, aquí ya lo había empezado yo, pero no, esto no es. Esto ya es parte de la respuesta. Entonces, no, esa parte no va. De todos modos, como aquí no está contestado, vamos a ver. A ver, primero la palabra columna. Fíjense cuántas letras tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Tiene 7 letras. ¿Todas son diferentes? Pues sí. Tengo prácticamente 7 letras diferentes, ¿no? Entonces me preguntan cuántas permutaciones diferentes se pueden hacer con las letras de la palabra columna. ¿Cómo respondemos el inciso A? Pues la palabra columna tiene 7 letras diferentes, son 7 objetos distintos, entonces el número de permutaciones de 7 objetos distintos, tomados 7 a la vez, pues es 7p7, que se calcula como 7 factorial entre 7 menos 7 factorial. O sea, 7 factorial entre 0 factorial. Pero 0 factorial es 1, ¿no? Entonces, pues solamente me queda que el número de permutaciones de estos 7 objetos tomados 7 a la vez es 5040. Por lo tanto, hay 5040 permutaciones diferentes que se pueden hacer con la letra de la palabra columna. ¿Sale? Muy bien. Ahora, para el inciso B, ¿cuántas de estas permutaciones empiezan con la letra M? Conste que dije que esto no era del enunciado del problema. Bueno, entonces, ¿cuántas de estas permutaciones empiezan con la letra M? Bueno, entonces, si pongo la letra M primero, ¿cuántos espacios quedan? ¿Cuántas letras quedan para acomodar en los siguientes 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ah, esta ya no la puedo mover, porque me dice que calcule cuántas de esas permutaciones empiezan con la letra M, ¿me entienden? Entonces, ¿qué? ¿Cómo le hago para calcular cuántas de esas permutaciones de las 5040 de arriba empiezan con la letra M? Pues sería como calcular el número de permutaciones de cuántos objetos tomados cuántos a la vez. 6. 6, exactamente. Entonces sería el número de letras que empiezan con el número de palabras que empiezan con la letra M de la palabra columna, pues es 6p6, porque nada más tengo chance de acomodar aquí a las 6 diferentes de M, ¿no es cierto? Bueno, pues entonces esto sería, ya saben, lo mismo de ahí arriba. 6 factorial entre 6 menos 6 factorial. O sea, 6 factorial entre 0 factorial, que ya dijimos que es 1, ¿no? Entonces calculamos 6 factorial y me da 720. Entonces, 720 de las 5040 palabras que están aquí empiezan, de la palabra columna, empiezan con la letra M. ¿Cómo ven? ¿Sí quedó claro? Bueno, ahora vamos a ver otro teorema. Vean, supongamos que se tienen n objetos de k clases, donde k, el número de clases, es menor o igual que el número de objetos, n. Ajá. N subíndice 1 son de la clase 1. N subíndice 2 son de la clase 2. N subíndice k son de la clase k. Supongamos además que los objetos de cada clase son indistinguibles entre sí, pero distinguibles de los de las otras clases. Entonces, el número de permutaciones diferentes que pueden formarse con estos n objetos está dado por esta formulita.
N igual a, así se ponen estos coeficientes. Ajá. Son coeficientes multivariables. Pero ¿esto qué significa? Pues significa n factorial entre n1 factorial por n2 factorial por n3 por n4 por n5 hasta nk, donde la suma de las ni's es igual a n. Ajá. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que, fíjense, tenemos n objetos de cada clase. Fíjense que los objetos de cada clase son indistinguibles entre sí, pero distinguibles de las otras clases. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir esto. Supongan que tengo aquí 5 A's. Esta sería una clase. La clase de las A's. Todas ellas son indistinguibles entre sí. ¿Ah? Es la clase 1. Luego tenemos 3 B's, que son de la clase 2. Indistinguibles entre sí, pero distinguibles de los de la clase 1, ¿no? Aquí no se vale que me digan, no, esta vez es diferente de esta, porque esta, aquí la bolita está diferente a esta. No, son B's, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 C's, que son de la clase 3. Vean que esta clase, los elementos de esta clase, los elementos de esta clase son distinguibles de los de la clase 1 y de los de la clase 2, pero entre ellos no se pueden distinguir. Ajá. Y por último tenemos las D's. 2 D's que son de la clase 4. De la clase de las D's. Indistinguibles entre sí, pero distinguibles de los de las otras clases. Bueno, en total aquí tengo, ¿cuántos objetos? Tengo aquí 5 y 3 de acá, 8 y 4, 12 y 2, 14. Tengo 14 objetos, pero esta vez no son todos distintos. Hay de 4 clases. No vamos. Bueno, entonces hay 14 objetos, pero de la clase 1 hay N1 igual a 5 objetos. De la clase 2 hay N2 igual a 3 objetos. De la clase 3 hay N3 igual a 4 objetos. Y de la clase 4 hay N subíndice 4 igual a 2. Ajá. Entonces, el número de permutaciones diferentes que se pueden hacer con estos 14 objetos está dado por este coeficiente multinomial. Sería N, 14, y aquí 5, 3, 4, 2, que se calcula, este coeficiente multinomial se calcula así, 14 factorial entre 5 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 2 factorial. ¿Ya? Así lo calcularíamos. Sí, de eso, profe. Bueno, entonces, como podemos ver, el número de permutaciones que podemos, el número de permutaciones diferentes que podemos obtener con estos 14 objetos, de los cuales 5 son de la clase 1, 3 son de la clase 2, 4 de la clase 3 y 2 de la clase 4, pues es de 2.522.520. Y es que hago énfasis en que las permutaciones son diferentes porque está claro que como estos objetos son indistinguibles entre sí, si paso esta A al principio y esta del principio al final, pues va a quedar la misma permutación, porque no se pueden distinguir, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos a hacer otro ejemplo. A ver, alguien que lea el problema. ¿Cuántas secuencias diferentes de 11 letras pueden formarse usando las letras de la palabra Mississippi? Bueno, entonces ahí van las letras de la palabra Mississippi.
Mississippi. ¿Cuántas letras son en total? 11. 11. Ajá. Ahora bien, ¿qué pasa si yo esta P de aquí? No, bueno, esa P no, porque hay nada más dos. ¿Qué pasa si agarro esta S y esta de aquí y esta la pongo acá y esta la pongo acá? ¿Se notaría? No. No. Lo mismo, ¿verdad? Es la misma permutación. Bueno, entonces estamos frente a un problema parecido a lo que acabo ahorita de platicarles. La clase de las S, digamos. ¿Cuántas S hay? 4. 4. ¿Cuántas Is? O Ies, no sé cómo se diga. 4 también. 4 también. ¿Cuántas P's? 2. Y una M, ¿no es cierto? Entonces, el número de permutaciones diferentes que se pueden conseguir con estos 11, con estas 11 letras, va a ser ¿de cuánto? Según lo que acabamos de ver. El número n va a ser igual a, vamos a tener aquí el coeficiente multinomial que tenga un 11 acá, y acá un 4, acá otro 4, acá un 2 y acá un 1. ¿No? Va a ser 11 factorial entre 4 factorial, 4 factorial, 2 factorial, 1 factorial. Ajá. Y eso, pues eso nos da 34.650. muchas gracias. Oh, caray, aquí no cabe. $24,650. ¿Sí les da eso? 34, profe. Ah, No, 34. 24, 3. 34,650. ¿Sí les da eso? Sí. Muy bien. Entonces tenemos que se pueden formar 34,650 secuencias diferentes con estas 11 letras de la palabra Mississippi. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora lo que es combinaciones. Nada más que noté que aquí hay una N fea, mire. Bueno, ya ni modo. Combinaciones. Una combinación de objetos es cualquier selección de ellos en la que no importa el orden. El número de combinaciones de n objetos tomados R a la vez es el número de subconjuntos, cada uno con R elementos, que se pueden formar a partir de los n objetos. Este número se nota por, vean, una n, bueno, una C con un superíndice n y un subíndice R. O bien como un coeficiente binomial NCR así o así. Y se lee NCR. Ajá. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver. Vamos a tomar un conjunto de n objetos. Por ejemplo, ahí tengo el conjunto de objetos, va a ser ese conjunto. El objeto 1, el objeto 2, el objeto 3 y así. Es un conjunto. Ajá. Ahora, ¿qué es una combinación de estos n objetos tomados R a la vez? Bueno, pues yo podría sacar de ahí R objetos, tomar de este conjunto, tomar R objetos. A ver.
Siempre y cuando, claro, R sea menor que N. Yo podría tomar de aquí un subconjunto. Por ejemplo, puedo llamar O1. Puedo agarrar, por ejemplo, los primeros R. Hasta OR. Claro, estoy suponiendo que R es menor o igual que N. Porque no puedo sacar un subconjunto que sea mayor que el conjunto, ¿no es cierto? Ajá, esta es una selección de estos objetos. Ajá. Creo que se vería mejor si ya hacemos un ejemplo, porque aquí, como les digo, que voy a agarrar otro subconjunto diferente. Mejor vamos a hacer ejemplos, ¿no? Porque así, como les digo, a ver, ahora voy a agarrar otro conjunto con otros objetos. Puedo agarrar el objeto 1, el objeto 2, o sea, los mismos, casi los mismos, hasta llegar al objeto, pero ahora no voy a agarrar este. Voy a agarrar el R más 1. Entonces, son los mismos que arriba, pero ahora en lugar de agarrar R, agarré R más 1. Vean que otra vez tiene R objetos, ¿no? Tiene R objetos, pero son diferentes. ¿Ah? Fíjense que aquí no importa el orden, o sea que, ¿por qué? No importa el orden, por eso escogí esta notación de conjuntos. Porque, por ejemplo, si tienen un conjunto, hagan de cuenta que tienen un conjunto. Carita feliz, cuadrado, triángulo. Hoy está despegado los lados. Este conjunto, como conjunto, pues es el mismo que este. Como no importa el orden, pues estos dos conjuntos son el mismo. Entonces, esta selección, esta no cuenta como diferente a esta, porque son el mismo conjunto, tienen los mismos elementos. Ajá. Bueno, el número de maneras en que se puede seleccionar o el número de combinaciones de n objetos tomados R a la vez, lo vamos a anotar con este símbolo. O bien con este, o bien con este. Y ahora vamos a ver cómo se calcula. ¿Ah? ¿Sí entienden la idea? Me extrañaría que le entendieran porque como que no fue un buen ejemplo lo que puse. Creo que el de carita feliz estuvo mejor, ¿no? De hecho, voy a ponerlo como lo había puesto. Vamos a poner, aquí tenemos una carita feliz, aquí tenemos el triángulo, aquí tenemos un cuadrado. ¿Qué otro había puesto en el? Un corazón. Uy. ¿Qué otra cosa era? Mi conjunto de objetos. Una manzana. Una manzana. Gracias. Ahí tenemos 5 objetos. ¿Ah? Una combinación de estos 5 objetos tomados 3 a la vez sería, hasta le voy a poner, por ejemplo, así, ¿no? Bueno, no le voy a poner nombre. Sería esta misma. Me agarro la carita feliz, el triángulo y el cuadrado. Ah, caray, ¿qué le pasó al triángulo? Según yo lo había copiado. Este conjunto es una combinación de estos 5 objetos tomados 3 a la vez. Y es lo mismo, no cuentan como 2 combinaciones diferentes. Si yo pongo primero a este, luego a este, y luego a la carita feliz. Esas 2 combinaciones son la misma, porque no importa el orden. De hecho, y es la misma que esta otra.
Todas esas combinaciones son la misma combinación. Porque son el mismo conjunto. Porque tienen los mismos elementos. Pero y todas ellas, les digo, no cuentan como diferentes, sino como la misma. Pero todas ellas son combinaciones de estos 5 objetos tomados 3 a la vez. Ahora acá. Por ejemplo, esto es una combinación de estos 5 objetos, pero ahora tomados 4 a la vez. Ajá. Podemos tomar otra. Ahí tenemos 2. Acá tenemos otra combinación de estos 5 objetos tomados 4 a la vez. Podríamos tener combinaciones de esos 5 objetos tomados 2 a la vez, por ejemplo esta. Aquí tenemos una combinación de esos 5 objetos tomados 2 a la vez. ¿Ah? Ya más o menos, creo que así se entiende mejor, ¿no? Porque así como había empezado con lazos, pues como que no era muy buen ejemplo. Aquí tenemos otra combinación de estos 5 objetos tomados 2 a la vez. Como verán, estos son subconjuntos. Todos estos son subconjuntos de diferentes tamaños de este conjunto de aquí. ¿Ah? Bueno, cada una de ellas también se llama una combinación. Esta es una combinación de estos 5 objetos tomados 3 a la vez. Esta es una combinación de estos 5 objetos tomados 4 a la vez. Y estas dos son combinaciones de estos 5 objetos tomados 2 a la vez. Claro que también hay combinaciones de estos objetos tomados 1 a la vez, ¿no? Por ejemplo, si nada más se jalan este de aquí para un conjunto, pues ya, esta es una combinación de estos 5 objetos tomados 1 a la vez. ¿Sí queda claro eso? Bueno, el número de combinaciones de 5 objetos, de n objetos ya en general. El número de combinaciones de n objetos tomados r a la vez, la vamos a anotar así. Ajá. Y lo que dice el siguiente teorema es cómo calcular el número de combinaciones de n objetos tomados r a la vez. Bueno, y ya para terminar la clase, porque ya son 2 minutos para las 6, vamos a ver que este teorema acá dice que el número de combinaciones de n objetos tomados r a la vez está dado por, todas estas son notaciones equivalentes, la fórmula es esta, n factorial entre r factorial por n menos r factorial. ¿Ah? Ese es el número de combinaciones de n objetos tomados r a la vez. Y para la próxima clase, pues veremos ejemplos, porque ahorita, pues ya se terminó el tiempo.